Siguiendo con los balances de energía, en este caso ya para procesos reactivos, vamos a plantear el último de la serie de problemas de balance de energía, sin considerar todavía reacciones con componentes en solución. El ejemplo 9.54 dice: la reacción de deshidrogenación del etanol del ejemplo 953 se realiza introduciendo la alimentación a 300 grados Celsius, que sería nuestra alimentación que tenemos acá. La alimentación contiene 90% mol de etanol, que sería esto, y el balance de acetaldehído, que sería el 10% restante. Todo eso entra al reactor con un flujo de 150 mol por segundo. Para evitar que la temperatura descienda demasiado y entonces la velocidad de reacción disminuya a un nivel bajo inaceptable, se transfiere calor al reactor, que sería esto, ¿verdad? Cuando la velocidad de adición es de 2440 kW, la temperatura a la salida es de 253. A la salida tenemos lo que sea de etanol que no haya reaccionado por completo, lo que se haya formado en este caso de acetaldehído, que sería esto más lo que ya había, y el hidrógeno que también se forma en la reacción. Bueno, entonces, calcule la fracción de conversión del etanol que se logra en el reactor, es nuestra única incógnita que querríamos determinar. Bueno, entonces, antes de plantear ningún balance, antes de hacer ningún cálculo, vamos a plantear de vuelta nuestro análisis de grado de libertad para ver si es que podemos resolver todas nuestras incógnitas con la información que tenemos. Entonces, nuestro análisis de grado de libertad que se va a aplicar a nuestro reactor va a ser igual a el número de incógnitas que tenemos, que en este caso son 3, N1, N2 y N3. N1, N2 y N3. Si hago esto por el método, por ejemplo, de grado de avance, entonces le tenemos que sumar una reacción, ya que estaríamos considerando el grado de avance como una incógnita adicional, menos el número de balances de especies, en este caso moleculares reactivas independientes, que son 3 especies, 1, 2 y 3. Balances de masa independientes, y a esto también le restamos una ecuación adicional que sería nuestro balance de energía. Entonces, 3, 4, 3, 4, entonces 0, entonces quiere decir que nuestro problema, así como está, se puede resolver. Lo que vamos a resolver en realidad son los flujos N1, N2 y N3, ¿verdad? Pero para nuestra fracción de conversión, yo ya sé que la fracción de X del etanol es simplemente la N de entrada menos la N de salida sobre la N de entrada. La N de entrada tenemos, ya que sería lo que tenemos acá, y la N de salida es el N1 que queremos calcular acá. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo siguiente que necesitamos plantear? Podemos visualizar, antes de seguir y hacer algunos cálculos y balances, qué pasaría o cómo yo resolvería esto, o cuál sería el orden en que plantearía, digamos, mis ecuaciones para poder resolver esto. Por ejemplo, puedo resolver primeramente el balance de masa solo antes de plantear el balance de energía. Y eso podemos ver si es que analizamos nuestro grado de libertad y solamente consideramos las incógnitas correspondientes a la masa y las ecuaciones de balance correspondientes a masa. Eso sería más o menos obviar este último término que tenemos acá, ¿verdad? Que corresponde al balance de energía que habíamos colocado, ¿verdad? Una ecuación adicional que era nuestro balance de energía. Si yo simplifico esto y solamente quiero resolver el balance de masa, no voy a poder resolver el balance de masa sin el balance de energía que tenemos acá, ¿verdad? Porque vamos a tener las 3 incógnitas más el grado de avance, entonces serían 4 incógnitas menos 3 balances de masa independientes, ¿verdad? Entonces necesariamente tenemos que hacer un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, en donde las 4 ecuaciones corresponderían a las 3 del balance de masa y una que sería en este caso la del balance de energía, ¿verdad?
Entonces vamos a plantear primero los balances de masa y después planteamos el balance de energía. Entonces, el balance de masa que vamos a aplicar por el método de grado de avance de reacción, entonces son tres componentes lo que tenemos y N1, que es la salida de etanol, es la cantidad de etanol de entrada que inicialmente es 150 por 0,9 menos el coeficiente estequiométrico que en este caso es 1, ¿verdad? Entonces para el etanol. Nuestro segundo componente sería el acetaldehído. Entonces el acetaldehído es 150 por 0,1 como entrada más 1 por el grado de avance. Y por último, N3 es directamente el hidrógeno, no hay nada de hidrógeno en la entrada, entonces el hidrógeno es directamente lo que se forma en la reacción. Entonces, también se puede ver acá que tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas y solamente 3 ecuaciones, por lo cual solamente planteando el balance de masa no podemos resolver esto, ¿verdad? Bueno, y a continuación entonces vamos a plantear nuestro balance de energía. El balance de energía ya saben que para este tipo de problemas se puede plantear básicamente de dos maneras dependiendo del sistema o el estado de referencia que se adopten para los reactivos y productos de la reacción, ¿verdad? Entonces, creo que la solución que está en el libro está basada en lo que sería el método de calor de formación, por lo cual para tener un poco de comparación o variedad vamos a plantear por el método del calor de reacción en este caso. Entonces voy a aclarar eso acá por el calor de método por el calor de reacción. Bueno, el balance de energía va a ser delta H más delta energía cinética más delta energía potencial igual a calor más trabajo, entonces quedaría solamente igual a delta H igual a calor. Y este delta H que está acá es el que vamos a calcular de acuerdo al método de calor de reacción como el grado de avance por el delta H de reacción más la sumatoria de los flujos de salida por la H de salida menos las sumatorias de los moles de entrada por las entalpías también de entrada. Bueno, no aclaro o no especifico esto acá directamente como el cerito, que sería el delta H de reacción estándar, por simplemente la cuestión de que este delta H de reacción va a ser estándar si es que yo voy a estar calculando en las condiciones de presión y temperatura estándar, pero si es que mi fuente de información, si es que yo tengo una tabla o si el problema me da que ese delta H de reacción está a una temperatura diferente a la temperatura estándar, entonces simplemente va a ser el delta H de reacción en esas condiciones. Entonces, es algo que deben tener en cuenta a la hora de plantear, digamos, y obtener estos valores del delta H de reacción. Bueno, entonces, ahora vamos a calcular cada uno de los términos correspondientes a nuestro balance de energía. Ahora, primeramente vamos a calcular el delta H de reacción, en donde el delta H de reacción se calcula simplemente a partir de los calores de formación de los reactivos y productos. Entonces, esto sería el delta H de formación del acetaldehído más el delta H de formación del hidrógeno menos el delta H de formación del etanol. ¿Está? Bueno, entonces, ¿de dónde sacamos estos valores de calores de formación? Y por un lado tenemos nuestra tabla B1,
que es la que tenemos acá a la derecha, en donde podemos buscar y ver que tenemos por un lado el acetaldehído, que sería esto. Entonces, para el acetaldehído tenemos que el calor de formación es esto, y es importante tener en cuenta esto, ya que este calor de formación es del acetaldehído en estado gaseoso o en estado de vapor, que es algo que debemos que atender o contrastar con respecto a los flujos que tenemos en nuestro diagrama de flujo propiamente, ya que si esto es acetaldehído o etanol, en este caso en estado que no sea gaseoso, evidentemente nuestro calor de formación no vamos a poder utilizar este valor que corresponde a calor de formación de esa sustancia en estado gaseoso, ¿verdad? Entonces, en este caso coincide, entonces podemos utilizar sin ningún tipo de problema. Entonces, este sería nuestro calor de formación del acetaldehído. Luego tenemos para nuestro etanol, el etanol sería el alcohol etílico que tenemos acá. Entonces, para el etanol vemos de vuelta que sería estos dos. Esto sería para el líquido y esto sería para el gas. Entonces, en este caso, elegimos la que corresponde a el calor de formación del gas propiamente o del vapor. Y por último, acá abajo tenemos hidrógeno, que sería esto, ¿verdad? Que ya sabemos que el calor de formación, en este caso para un compuesto molecular de este tipo, va a ser igual a cero. Bueno, entonces, ahora mismo no voy a plantear o no voy a hacer ningún tipo de cálculo todavía, ya que eh, vamos a hacer todo eso después en NS. Entonces, dejo todo indicado de esta manera. Con esto lo que podemos decir es que ya calcularíamos esto a partir de esto de acá, ¿verdad? Conociendo ya todos estos datos que ahora vimos en la tabla. Entonces, lo que vamos a proceder ahora es ver el cálculo de entradas y salidas. Entonces, para esto es importante recordar de vuelta cuáles son las referencias que se van a tener en cuenta para estos cálculos o cambios de entalpía. Entonces, la referencia o las referencias para lo que sería entonces el método del calor de reacción son los compuestos, y en este caso van a estar a la temperatura de 25 y 1 atmósfera. Bueno, entonces esto es importante ya que la tabla del Felder, la tabla B1 que acabamos de utilizar, los calores son justamente los calores de formación correspondientes a esta temperatura, ¿verdad? Entonces, esa es la referencia que estamos utilizando para nuestros cálculos. Bueno, entonces hacemos nuestra lista de entalpías que tendríamos que calcular. Vamos a tener los componentes, que es el etanol, el acetaldehído, el hidrógeno. Tenemos flujos de entrada, las entalpías de entrada, los flujos de salida y las entalpías de salida. El flujo de entrada, esto era 150 por 0,9, esto es 150 por 0,1, esto no hay en la entrada, esto sería H1, esto sería H2, esto sería N1, esto es N2, esto es N3, esto sería H3, esto sería H4 y esto sería H5. Bueno, entonces vamos a ir viendo cómo calcular cada una de estas entalpías o cambios de entalpía de acuerdo a la referencia que estamos adoptando. Entonces, H1 sería llevar desde el etanol en estado gaseoso a 25 grados Celsius a etanol en estado gaseoso a la temperatura de entrada, que creo que era 300 grados Celsius. Entonces esto sería un cambio delta H1, ¿verdad?
¿Y cómo calcularíamos ese delta H? Y ese delta H1, que sería sencillamente un cambio de temperatura a presión constante, va a ser sencillamente o la integral desde 25 hasta la temperatura de 300 Cp del etanol en estado gaseoso y de T. ¿Está? Para H2 hacemos lo mismo, sería entonces llevar el acetaldehído gaseoso desde la temperatura de 25 hasta el acetaldehído también gaseoso hasta la temperatura de 300 mediante un delta H2 que sería igual manera también una integral de este tipo. Y bueno, los valores de H3 y H4, creo que no sé si hace falta volver a aclarar, pero son simplemente cambios de temperatura de vuelta a presión constante, ¿verdad? Entonces, el término de H3 sería sencillamente igual a esto, pero en vez de 300 sería la temperatura de 253. Y para H4, que es el acetaldehído, entonces sería exactamente igual a esto, pero con la temperatura también de 253. Y por último, sí, voy a colocar el hidrógeno, que sería también hidrógeno gaseoso desde la temperatura de 25, delta H5 ya sería esto, ¿verdad? Hasta hidrógeno gaseoso a la temperatura de 253. Y esto también es un cambio de temperatura a presión constante, entonces sería sencillamente la integral de Cp del hidrógeno en estado gaseoso de T. Bueno, entonces no vamos a estar transcribiendo y copiando de vuelta ahora mismo cada uno de estos valores de Cp, pero sí vamos a ir viendo de dónde podemos sacar, que en este caso son nuestras tablas que también tenemos en el Felder, que son estas tablas de capacidad calorífica. Entonces, buscamos de vuelta eh, acetaldehído, no tenemos en la tabla del Felder, si se acuerdan por el último problema que resolvieron con la profe Laura, entonces el acetaldehído estaba en una fuente que era el Perry, y entonces buscaríamos acá para el etanol, que sería esto, ¿verdad? El estado, que en este caso tenemos que puede ser eh, líquido, líquido o gas, que es lo que nos interesa, entonces sería esto, ¿sí? Desde la temperatura entre 0 y 1200 en grados Celsius. Y el otro componente que tenemos sería el hidrógeno, que es esto, cuyo valor, cuyos valores serían también los que están acá. Y lo que tenemos acá sería el Cp del acetaldehído, que ya viene, digamos, del problema anterior a partir de la referencia que era el Perry. Simplemente aclarar que la unidad de medida está en kilojoule por mol grado Celsius para comparar con lo que tenemos en el Felder, si es que tenemos acá, que también está en kilojoule mol grado Celsius. Entonces no hay que hacer ningún tipo de conversión de unidades para los cálculos. Bueno, entonces, volviendo a nuestro balance, asumiendo que ahora ya tenemos calculadas todas estas entalpías, vamos a plantear nuestro balance de energía general, ya digamos, reemplazando cada una de las cosas que tenemos, ¿verdad? Entonces, teníamos que el calor va a ser igual a el grado de avance por el delta H de reacción. Esto podemos colocar todavía como el delta H de reacción, más y la sumatoria de los flujos de salida por las H de salida, que en este caso era N1 por H3 más N2 por H4 más
N3 por H5 menos 150 por 0,9 por H1 más 150 por 0,1 por H2. Entonces, fíjense que si de alguna manera, no sé, si querrían resolver esto sin recurrir a ES y quisieran hacer los cálculos a mano, por ejemplo, tampoco sería un problema o una dificultad encarar el problema de la manera en que planteamos ahora. ¿Por qué decimos esto? Porque si se fijan, ahora mismo tenemos una expresión que está dada para las incógnitas que serían las cuatro que tenemos, ¿verdad? Las cuatro incógnitas vuelven a aparecer acá, asumiendo que ya conocemos todas las entalpías, ¿verdad? Entonces, si yo reemplazo mis tres balances de masa que teníamos al inicio, esta N1 sabemos que es función del grado de avance, esta N2 también es función del grado de avance y esta N3 también es función del grado de avance. Entonces, si reemplazo esos valores de N1, N2 y N3 acá, voy a tener una sola ecuación y esa una sola ecuación va a tener una sola incógnita que en este caso va a ser el grado de avance, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí podrían despejar, digamos, incluso a mano, el valor del grado de avance, reemplazar eso en nuestras ecuaciones del balance para tener los tres flujos que tenemos que calcular y luego calcularíamos nuestra conversión, que es lo que realmente me pide el problema, ¿verdad? Entonces, la conversión del etanol sería sencillamente el flujo de entrada del etanol menos el flujo de salida del etanol sobre el flujo de entrada del etanol. No estamos hablando de conversión en un paso o conversión total porque es solamente una unidad simple, ¿verdad? Entonces, el flujo de entrada es el flujo de 150 por 0,9 que tenemos como dato, menos el flujo de salida que es N1, que es lo que calculamos, dividido 150 por esto. Entonces, conociendo esto, ya conocemos nuestra conversión, que es lo que queremos calcular. Bueno, creo que está hasta ahí. Entonces, voy a parar un rato esto acá y voy a abrir el ES para ir viendo el procedimiento de cálculo y ver todos los valores que acabamos de obtener de las tablas para hacer nuestro cálculo de calor de reacción y los cambios de entalpía a partir de las integrales de los CP.